Buenas tardes, niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que este tiempo de cuarentena la estén pasando en familia, que se estén protegiendo como son los requerimientos del gobierno y que estén estudiando muy juiciosos. El día de hoy les voy a grabar un video acerca de la teoría celular y la clasificación de las células, que era el tema que íbamos a iniciar. Sobre este tema están basadas todas las actividades que les envié a la call web y las que deben realizar en las próximas semanas de su aislamiento muy juiciosamente. Entonces vamos a iniciar. Teoría celular y la clasificación de la célula. Como ya sabemos, la célula es la unidad de vida, de estructura, de origen y de función de los seres vivos. Todas las células tienen por lo menos tres componentes básicos: una membrana plasmática, material genético y citoplasma. Debido al reducido tamaño de la gran mayoría de las células, se usa el microscopio para estudiarlas. Como les venía diciendo, gracias a la invención del microscopio es que se ha podido profundizar el estudio de la célula y actualmente se conoce bastante de ella, tanto en su estructura como en las funciones que desempeñan cada una de sus partes. La rama de la biología que estudia la composición de la célula se llama citología. Esta rama de la ciencia se encarga única y exclusivamente del estudio de la célula de todos los organismos vivos, desde las bacterias o los móneras hasta los animales y seres humanos. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica de lo que ha sido toda la evolución de la teoría celular. El concepto de célula surgió en el siglo XVII, cuando el científico inglés Robert Hooke, considerado padre de la célula, observó por primera vez la corteza de un roble en un microscopio. Él observó en este roble una gran cantidad de pequeñas celdillas. Él llamó a estas celdillas células porque le recordaban las pequeñas habitaciones o celdas que ocupaban los monjes. El corcho que estudió proviene de la corteza externa de los árboles. Hooke escribió que en este árbol vivo y en otras plantas, dichas celdillas estaban llenas de jugos. Además, él fue uno de los principales inventores del microscopio. A través de su invento, descubrió lo que hoy llamamos células. Pero él no solo ha sido el gestor de la teoría celular. A lo largo de la historia, varios científicos promovieron diferentes estudios para la postulación de la misma. Les voy a hacer una pequeña reseña histórica. Entonces, en 1673, el holandés Anton van Leeuwenhoek dio a conocer a la Sociedad Real Británica sus observaciones acerca de los glóbulos rojos, los espermatozoides y otros cuerpos microscópicos que se encontraban en el agua de algunos charcos que él estudió. Así transcurrió por lo menos un siglo sin que los biólogos entendieran la importancia de las células para la vida. Hacia 1830, el zoólogo alemán Theodor Schwann descubre las células animales mientras observaba una porción de cartílago. Y en 1839 publica su teoría al llamar células a las partes elementales tanto de plantas como animales.
A mediados de 1800, es decir, más o menos en 1850, el botánico alemán Matthias Schleiden tuvo una visión más refinada de las células. Él dijo que las células realizaban los procesos vitales individuales, fundamentales y básicos absolutamente indispensables para la vida. En pocos años, los microscopistas habían observado que las células vivas podían crecer y dividirse en células más pequeñas. A finales de 1850, Rudolf Virchow escribió: cada animal es la suma de sus unidades vitales, cada una de las cuales contiene las características para la vida. Virchow predijo también que todas las células provenían de otras células. Robert Brown fue un reconocido botánico escocés recolector de la flora de Australia. A principios del siglo XIX estudió todos los seres vivos y concluyó que todos los seres vivos estaban formados por células y que la célula es la unidad básica de organización de la vida. A partir de todos estos aportes de estos científicos, se elaboraron los tres principios o postulados de la teoría celular moderna, que se resumen en: los organismos vivos están formados por una o más células. Las células se originan de otras células y contienen información que pasa de una generación a otra. Y los organismos vivos más pequeños son células únicas y las células son las unidades funcionales de los organismos multicelulares. Como ya lo habíamos visto al principio, decíamos que la célula es la unidad biológica, morfológica, fisiológica y genética de los seres vivos. Biológica porque tiene una vida propia. Morfológica porque tiene diversas formas. Fisiológica porque cumplen diversas funciones vitales como la respiración, la circulación, etc. Y genética porque cada célula tiene su propio ADN y es capaz de transmitirlo a otras generaciones posteriormente. Las células se clasifican según varios criterios. Entonces, según su forma, se clasifican en diferentes tipos, ya que su forma depende principalmente de la función que desempeñen en los organismos. Tenemos la célula bicóncava y uno de sus ejemplos es el glóbulo rojo del ser humano. La célula estrellada, y como ejemplo tenemos a la neurona o célula nerviosa. La célula alargada, que es la estructura normal del músculo cardíaco o de los músculos que componen el corazón. Las células planas o aplanadas, que también hacen del tejido muscular cardíaco. La célula cúbica, que la encontramos principalmente en los vegetales. La célula poliédrica, que también la encontramos en el xilema y floema de las plantas. Y algunas formas de las bacterias. Las bacterias se clasifican en cocos, diplococos, esporobacterianos, bacteria flagelada, entre otros. Según sus formas, esta es la clasificación de las células. Ahora, también conocemos otra clasificación de las células según su tamaño. Según su tamaño conocemos células microscópicas o células macroscópicas. Las células microscópicas son aquellas que no se pueden observar a simple vista. Para visualizarlas requerimos del microscopio. Mientras que las células macroscópicas son células que se observan a simple vista. Son de estructura más compleja, como por ejemplo el huevo. Los huevos que conocemos normalmente son los gametos o células sexuales
de algunas aves. Estos son algunos tipos de células sexuales que encontramos en la naturaleza. Algunos ejemplos de las células microscópicas son algunas bacterias. Acá tenemos el bacilo de Koch y el Vibrio cholerae, que son las bacterias causantes de la tuberculosis y de la cólera. También tenemos otros ejemplos de células macroscópicas. Los adipocitos son las células que constituyen el tejido adiposo o el tejido graso de los individuos. Y las células musculares que constituyen el tejido muscular de diferentes organismos en los animales principalmente. Según su nutrición, también podemos clasificar a las células. Las células, según su nutrición, se clasifican en células autótrofas y células heterótrofas. Las células autótrofas son aquellas células que tienen la capacidad de fabricar su propio alimento, es decir, realizan la fotosíntesis. Algunos ejemplos de estas células son las células que encontramos en las plantas y algunas algas. Las células heterótrofas son células que, a diferencia de las autótrofas, dependen de otros organismos para alimentarse, es decir, no pueden fabricar su propio alimento. Ejemplo de estas células son las que encontramos en los hongos, en algunos protistas, en los animales y obviamente las del ser humano. La célula autótrofa o la célula vegetal tiene algunas características y algunas diferencias frente a la célula heterótrofa o la célula animal. Esta célula presenta pared celular compuesta por celulosa y pectotatus. Esta pared celular es la que le brinda rigidez a todas las plantas. Tiene cloroplastos, lugar donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Además, los cloroplastos o los plastos que poseen las células vegetales contienen todos los pigmentos con los que conocemos los frutos y las flores. Además de esto, presenta una vacuola grande en su estructura. Las células heterótrofas o células animales, a diferencia de las células vegetales, no presentan pared celular, solo presentan una membrana celular. Carece de cloroplastos, que son las estructuras responsables de realizar la fotosíntesis y de dar el pigmento a flores y frutos. Y a diferencia de la célula vegetal, la célula animal presenta vacuolas, pero más pequeñas. Acá les presento un pequeño mapa o un cuadro comparativo de la célula animal y la célula vegetal. Entonces, la célula animal presenta una membrana celular simple. La célula vegetal presenta una membrana celulósica o una pared celular rígida que contiene celulosa. La célula animal no contiene plastidios o plastos, mientras que la célula vegetal posee plastos o plastidios como el cloroplasto. El número de vacuolas en la célula animal es muy reducido, mientras que en la célula vegetal las vacuolas se presentan en numerosos grupos o son muy grandes. Presenta lisosomas la célula animal. Los lisosomas son las estructuras digestivas, contienen algunas sustancias que descomponen los alimentos que ellos consumen, mientras que la célula vegetal, al fabricar su propio alimento, carece de estas estructuras. La célula animal no realiza la función de fotosíntesis, mientras que la célula vegetal realiza esta función. Por lo tanto, la nutrición de la célula animal es heterótrofa y la nutrición de la célula vegetal es autótrofa.
También existe otra clasificación de las células según su origen o su evolución. Teniendo en cuenta esta clasificación, conocemos dos tipos de células, las células eucariotas y las células procariotas. Las células procariotas son células que carecen de núcleo, su ADN se encuentra disperso en el citoplasma, a su ADN se le denomina nucleoide. No presentan muchos organelos celulares, solo tienen ribosomas. Son células muy pequeñas y son células presentes únicamente en arqueobacterias, bacterias y cianobacterias, es decir, todos los organismos que pertenecen al reino Monera de la naturaleza. Mientras que las células eucariotas presentan varias diferencias frente a las procariotas. En primer lugar, y su diferencia más importante, es que tienen un núcleo verdadero. Dentro de este núcleo, las células eucariotas contienen su información genética o ADN. Las células eucariotas evolutivamente aparecieron más tarde y son de mayor tamaño. Por lo tanto, son células más complejas o pertenecen a organismos más complejos. Presentan organelos especializados que realizan determinadas funciones. Por ejemplo, las mitocondrias, donde se lleva a cabo el proceso de respiración celular, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso y rugoso, que es donde se fabrican o se sintetizan las proteínas en la célula, los lisosomas, que como veíamos anteriormente, son las estructuras digestivas o que contienen todas las enzimas digestivas de la célula, las cuales son las encargadas de descomponer las moléculas complejas como glucosa y lípidos, y además, como las procariotas, también presentan ribosomas. Todos los organismos superiores están formados por este tipo de células, es decir, únicamente el reino Monera está compuesto por organismos con células procariotas. Los demás reinos de la naturaleza, como lo son el protista, el fungi, el vegetal y el animal, están compuestos por células eucariotas. Estas células pueden ser vegetales o animales. Tanto la célula vegetal como la célula animal están clasificadas dentro de este grupo de células eucariotas. Espero que la explicación haya sido un poco más clarificante teniendo en cuenta los trabajos que debieron realizar o que deben realizar. Espero que envíen todos los trabajos y las actividades antes de las fechas estipuladas a los correos o a los correos que ustedes ya tienen. ¿Listo? Niños juiciosos, por favor, cuídense, no salgan, tomen este aislamiento de una manera responsable y nos vemos, si Dios quiere, muy, muy pronto. Un abracito y un besito, los quiero mucho.